Arriba en el cielo, mira, es un pájaro, es un avión, es Superman. Así es Superman, un clásico de los superhéroes y también el primer superhéroe famoso en Estados Unidos, quien aparece en una misión para salvar el día una vez más, mientras a la vez le da material a su compañera Lois para escribir historias para el periódico para el que ambos trabajan. ¡Qué multifacético!, ¿verdad? Con una excelente animación, un buen uso del color y buen ojo a los detalles, Superman se enfrenta a los monstruos mecánicos para recuperar unas joyas robadas y de paso rescatar a Lois Lane. Hola de nuevo, yo soy Diana, te doy la bienvenida a mi canal y el día de hoy se hace presente Superman en el corto llamado The Mechanical Monsters de 1941, una aparición en pantalla que se pudo dar gracias a Fleischer Studios. Empecemos con lo básico. ¿Quién es Superman? Creo que sería muy difícil que al día de hoy no sepas quién es Superman. Aún así, nunca está de más dar un pequeño resumen. Superman es uno de los personajes más importantes y reconocibles de la cultura popular en Estados Unidos y en el mundo. Él es un superhéroe ficticio con habilidades extraordinarias como fuerza sobrehumana, capacidad de volar e invulnerabilidad. Pero eso no es todo, él tiene una doble vida, ya que detrás del traje azul y la capa roja se esconde Clark Kent, un periodista que vive como una persona común mientras protege a la humanidad y representa ideales como la justicia, la verdad y el bien. Aparte, él es reconocido como el primer superhéroe verdaderamente famoso en Estados Unidos porque tras su primera aparición su éxito fue inmediato y marcó un antes y un después en la historia del entretenimiento. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, antes de él existieron personajes como el Zorro o The Phantom, pero a diferencia de Superman, ellos eran conocidos como proto-superhéroes y ninguno tuvo el mismo impacto cultural ni estableció las reglas del género. Por eso, a partir de que él aparece por primera vez hace ya casi 90 años a la fecha, nació el modelo del superhéroe moderno, el cual consta de un traje icónico, una identidad secreta, superpoderes claramente definidos y una misión moral. En la actualidad, cuando hablamos del origen de la imagen del superhéroe, el punto de partida es simple y claro, Superman, ya que no solo fue el primero en llegar al gran público, sino que fue quien dio inicio a toda una era, la edad de oro del cómic. Así que ahora dime tú, ¿qué piensas de Superman? Ya que tenemos claro quién es él, hablemos de un corto en particular, el cual es llamado The Mechanical Monsters e hizo su debut en el año de 1941 dentro de una serie de cortos animados y este en particular es el segundo de un total de 17. La animación fue producida por Fleischer Studios, distribuida por Paramount Pictures, estrenada un 28 de noviembre y animada en Technicolor y rotoscopía en lo que fue la primera aparición del personaje. Pues bien, ahora ponte cómodo, vayamos tranquilos y veamos de qué trata el corto. La historia sigue a Superman y Lois Lane mientras se enfrentan a un científico criminal que crea robots gigantes, los cuales son llamados monstruos mecánicos. El villano, desde su guarida, programa y maneja a los robots para que estos cometan robos, y eso incluye el asalto a un museo para robar 50 millones de dólares en las gemas más raras del mundo y que serán exhibidas al público. Durante la presentación de las joyas en el museo, asisten Clark Kent, quien es la forma secreta de Superman, y Lois Lane para cubrir la noticia. En ese momento, es entonces que aparece el robot número 13 en su misión de lograr su objetivo de robar las piezas millonarias. Ante el ataque, policías tratan de detenerlo sin éxito y todos en el museo corren para protegerse. Clark y Lois se alejan del lugar y Clark entra a una cabina de teléfono para informar lo que está pasando. Justo en ese momento se descuida haciendo la llamada y Lois se aleja de él acercándose al robot y tratando de recuperar algo de lo robado, lo cual hace que termine prisionera dentro del monstruo mecánico junto al botín y acto seguido este se dirige a la guarida del villano. Cuando Clark Kent se da cuenta que su compañera no está, él dice: "Este es un trabajo para Superman". This is a job for Superman. Se mete a la cabina de teléfono una vez más, pero esta vez para cambiarse de ropa, y aparece como Superman al abrir la puerta.
Acto seguido, él vuela en dirección al robot que va escapando y utiliza su visión de rayos X para localizar a la mujer dentro del mismo. La historia luego nos lleva a la guarida del villano, donde es enfrentado junto a sus monstruos mecánicos por el superhéroe y tras ser derrotado termina tras las rejas. ¿Ya has visto el corto? De ser así, dime qué te pareció. La animación fue hecha por Fleischer Studios, que fue uno de los grandes estudios de animación de la época y que fue fundado por Max y Dave Fleischer, quienes ya eran conocidos por crear y producir personajes animados icónicos como Betty Boop y Popeye. El proyecto contó con un sólido equipo de trabajo. La dirección estuvo a cargo de Dave Fleischer, la historia fue escrita por Seymour Natel e Isidore Sparber. La animación estuvo a cargo de Steve Muffati y George Germanetti. En el apartado de voces participaron Bud Collier como Superman y Clark Kent, Joan Alexander como Lois Lane, Jackson Beck como el narrador y no dejemos de lado al musculoso Carol Crosser, pues fue él quien sirvió como modelo para Superman. Luego, aquí es donde entra otro elemento fundamental en la creación de esta animación, pues además del gran equipo involucrado en el proyecto, se utilizaron técnicas muy costosas y avanzadas para la época, entre las que destacan la animación en Technicolor y el uso de la rotoscopia, la cual es una técnica que consiste en trazar movimientos de acción real para lograr animaciones más fluidas, y si observas con atención esta animación es posible notar lo bien trabajados y naturales que resultan los movimientos de los personajes. La verdad es que se nota que hubo compromiso y amor al hacerlo, así que si no lo has visto, búscalo. Los cortos de Superman fueron algunas de las producciones más ambiciosas de la animación americana de principios de los años 40, con secuencias de acción tan detalladas que influenciaron muchas adaptaciones posteriores y de hecho se consideran algunos de los de mayor calidad y mayor presupuesto producidos durante la edad de oro de la animación. En 1994, la primera entrega de la serie fue elegida como la número 33 en una lista de los 50 mejores dibujos animados de todos los tiempos por miembros del mundo de la animación. Tal vez en este momento me dirás, ¿qué tiene de especial este cortometraje? Bueno, ya que haces la pregunta, déjame te digo. Además de lo ya mencionado sobre las técnicas utilizadas en la animación y el equipo de trabajo, hay otros aspectos muy importantes que vale la pena mencionar y son los que le dan un gran valor histórico. Lo primero que hay que destacar es que es aquí la primera vez que Clark Kent entra en una cabina telefónica para convertirse en Superman. Y tal vez pienses que eso es algo sin mucha importancia, pero no, todo lo contrario. La realidad es que este detalle es un elemento que se volvió iconográfico del personaje. Así es. Y es que muy seguramente, y sin importar tu edad, lo que más recordamos del superhéroe es esta imagen de él cambiándose de ropa dentro de la cabina de teléfono. Y esos pocos segundos se han vuelto un símbolo clásico de la cultura popular que ha sido referenciada, homenajeada o parodiada en varios medios, incluso fuera de los cómics originales. ¿No sabes en dónde? Veamos algunos ejemplos. En el cine y la televisión, más específicamente en la película Superman de 1978, se hace una parodia o juego visual con la idea de que Clark busca una cabina telefónica, pero usa una puerta giratoria en su lugar porque para la época las cabinas ya estaban pasando de moda. En Superman 4: The Quest for Peace de 1987 sí se muestra a Clark cambiándose en una cabina, y en la serie Superman y Lois del 2021 se recreó la escena clásica del Quick Change como un guiño nostálgico. Con respecto a parodias y referencias en la animación, tenemos a los Looney Tunes, Underdog, La Pantera Rosa y varias otras caricaturas donde recrean la escena original. En especiales como Robot Chicken, DC Comics Special, suelen aparecer sketches o chistes que remitan a la tradición clásica del personaje, y aunque no siempre se trata de su cambio de ropa en la cabina, el humor sí suele jugar con el tropo. En otro ejemplo, elementos del corto fueron tomados prestados en 1994 para The Tick vs. Brainchild, donde un perro cyborg llamado Skippy comete un robo.
Con respecto a los cómics y otros medios, se puede encontrar que en varias portadas clásicas muestran o juegan con la idea iconográfica del superhéroe, y el concepto también ha sido parodiado en publicaciones como Super Duperman de Mad Magazine, que satiriza al personaje y aunque no siempre se centra solo en la cabina, sí toma elementos del mismo. Por otro lado, la imagen icónica no se limita únicamente a la pantalla o a los cómics, no, al contrario, su impacto fue tan grande que con el paso de los años pasó a formar parte de la cultura pop en general. Incluso ha sido utilizada en el marketing, en juguetes y en diversas referencias nostálgicas que emplean la imagen como parte de la identidad visual del héroe, y eso a pesar de que hoy en día las cabinas reales son poco comunes o incluso inexistentes. Lo más curioso de todo es que antes de este capítulo, en los cómics, el superhéroe se cambiaba de ropa en lugares discretos como cuartos u oficinas vacías, armarios o closets, callejones, detrás de paredes o árboles e incluso rasgándose la camisa para revelar el traje debajo, pero nunca en cabinas. Y luego, en la serie clásica de los años 50, no lo hizo en ninguno de los 104 episodios. En resumen, aquí tenemos que lo que pasó fue que la popularidad de los cortos animados de Fleischer Studios hizo que la imagen quedara pegada en la cultura popular y desde entonces otros medios la usaron como referencia o broma. Y bien, dejando en claro el primer punto de la importancia de este corto, vayamos con el segundo punto, el cual es su visión de rayos X. La visión de rayos X es un elemento especialmente relevante ya que representa una excepción dentro de la serie animada producida por los estudios. A diferencia de otras habilidades más recurrentes del personaje, este poder aparece únicamente en este corto, lo que lo convierte en un rasgo distintivo y poco común dentro de la narrativa. Este detalle no solo amplió momentáneamente el abanico de habilidades del personaje, sino que también reflejó la etapa experimental por la que atravesaba el estudio en ese momento. Durante esos años, el estudio solía probar nuevas ideas visuales y narrativas, adaptando los poderes del personaje según las necesidades de la historia o el impacto visual que buscaban generar. Además, la inclusión de este poder muestra cómo la representación del personaje aún no estaba completamente estandarizada, lo que ayuda a entender la evolución del mismo dentro del medio animado y cómo ciertas habilidades fueron descartadas o redefinidas con el paso del tiempo. Un último detalle, y no solo de este episodio, sino de los cortos de Fleischer, fue que justamente ellos fueron los responsables de otorgarle a Superman el poder de volar. Cuando ellos comenzaron a trabajar en la serie, el Superman de los cómics solo podía saltar largas distancias. Sin embargo, tras ver el salto completamente animado, ellos consideraron que se veía ridículo y le pidieron permiso a Action Comics, que posteriormente sería DC Comics, para que el personaje volara. Ante esa petición, la editorial accedió y lo demás es historia. Anteriormente, el superhéroe solo había aparecido volando en la portada de Triumph número 772, en el programa de radio La Aventura de Superman y en los cómics debido a un error artístico y editorial en Superman número 10, por lo que el poder de volar se adoptó en los cómics de Superman en 1943 y curiosamente en septiembre de 1944, en una historia titulada El misterioso señor Mizjapitalik, que se encuentra en Superman número 30, se le ve al héroe persiguiendo al villano en el cielo sobre Metrópolis diciendo: "Yo pensé que era el único que podía volar", lo que da a entender que esta sería la primera vez dentro de los cómics que el propio Superman reconoce su capacidad de volar. Qué interesante, ¿verdad? El episodio de The Mechanical Monsters no solo cuenta con los elementos de Superman que ya mencioné, sino que también ha sido de gran inspiración para otras obras, y eso se debe más específicamente a sus robots. Así que ahora veamos en dónde se le ha hecho tributo o referencia. Para empezar, tenemos la película animada de 1986 llamada Tenku no Shiru Laputa, o mejor conocida en español como El castillo en el cielo de Hayao Miyazaki.
En esta película, los robots guardianes, a menudo llamados monstruos mecánicos, están claramente inspirados en el corto de Fleischer Studios, un estudio que el mismo Hayao Miyazaki ha admitido que reconoce y admira. Los robots en ambas obras comparten rasgos visuales inconfundibles, los cuales son una figura humanoide gigante, movimientos lentos y pesados, rayos disparados desde sus ojos y sobre todo una presencia imponente que convierte a la tecnología en fuerza devastadora cuando es usada como arma. La diferencia entre ambas obras es que en The Mechanical Monsters, los robots son herramientas sin voluntad al servicio del villano, y en El Castillo en el Cielo, este mismo poder aparece ligado a una civilización avanzada que colapsó por su soberbia, y lo cual se ha considerado como un paralelismo directo con Krypton al mostrar sociedades perfectas que se destruyen a sí mismas por ignorar los límites éticos. Otra gran diferencia se podría decir que está en la filosofía, ya que Miyazaki transforma la amenaza en melancolía tecnológica. Los robots del lugar no son malvados por naturaleza, no. Ellos cuidan jardines y conviven con la naturaleza, pero se vuelven monstruos cuando figuras como Muska, quien vendría siendo un eco claro del Lex Luthor, los usan para dominar. Pero Hayao no se quedó solamente en la película. Él realmente admiraba el estudio Fleischer y eso se puede ver en un trabajo que realizó antes. Esta vez estoy hablando del episodio 155 de la serie de anime Lupin the Third Part 2, Farewell My Beloved Lupin, episodio que él mismo escribió y dirigió y en donde el robot que aparece se ve claramente inspirado en los personajes mecánicos de este video. De hecho, hay tomas que son casi que una copia exacta del corto original del año 41. ¿Qué crees tú? Para seguir con las referencias, también está el cortometraje del 2004 de nombre El Mundo del Mañana del director Kerry Conran y su película del mismo año titulada Sky Captain y El Mundo del Mañana, en donde se puede ver como un ejército de robots con mucho parecido a los de Fleischer Studios atacan una ciudad en Nueva York contextualizada dentro del estilo retro de los años 40. Y también tenemos un monstruo mecánico que se ve en exhibición en la Fortaleza de la Soledad en la película animada del 2007, Superman Doomsday. Luego podemos ver unos cuantos segundos del corto reproduciéndose durante un episodio de la serie dramática de televisión de HBO, The Wire. Aquí se puede ver a un personaje mirando a The Mechanical Monsters en la televisión en paralelo a un robo que está a punto de ocurrir. También se sabe que existe una restauración en 35 milímetros presentada en el Museo de Arte Moderno, el cual fue exhibido para mostrar la calidad original. En fin, homenajes o referencias al mismo se pueden encontrar en diversos lugares. Solo se necesita estar un poco pendiente para verlos. ¿Sabes tú de más ejemplos? Dímelo en los comentarios. Y bueno, como puedes ver, The Mechanical Monsters no es solo un cortometraje animado más de Superman. En apenas unos minutos, Fleischer Studios logró combinar innovación técnica, ciencia ficción y acción para crear una obra que marcó un antes y un después en la animación y en la representación del superhéroe. Desde 1941, estas imágenes han trascendido su época, influyendo en la forma en la que entendemos a Superman y dejando huella en generaciones de animadores, cineastas y fans. Sus robots, su atmósfera y su estilo visual siguen siendo referencia incluso décadas después, demostrando que la animación clásica no pierde vigencia, sino que se reinterpreta y se resignifica con el tiempo. Gracias por quedarte hasta el final y si te gustó este video déjame tu comentario, dale a like y suscríbete, que eso me ayuda muchísimo a saber si te interesa que siga hablando de estos temas. Yo soy Diana y nos vemos en el próximo video.